Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una historia que les pondrá helada la sangre. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, darle like para saber si te gusta el contenido, comentar tus historias y compartir el video para llegar a más personas. Ahora sí, comencemos. También recuerda no ver hacia atrás, algo siempre nos está esperando. El siguiente relato se llama La fortuna. Alguien me dijo que, si quería escribir, debía empezar con un relato triste y así mantendría la atención del lector. Sin más, les advierto que la anécdota que escribiré no es para los de corazón frágil, ni para los que esperen leer algo sencillo. Lo único que encontrarán a continuación es olvido, desesperación y las plegarias de una anciana a la que nunca escucharon. Lo recuerdo bien, era un día muy nublado. Yo tenía 16 años y pude haber hecho cualquier cosa con tal de zafarme de nuestro ritual dominical. La familia de mi padre tenía la tradición de ir a casa de mi abuela cada primer domingo de mes para poder platicar de sus vidas y ver quién alzaba ese mes más alto la vara. Odiaba tener que presentarme y parecer ser el hijo ideal. No lo era y mi padre lo sabía, por eso siempre antes de llegar me daba el mismo discurso mensual. Hijo, tienes que aparentar ser bueno, no te pido mucho, solo no hables más de lo necesario y por favor, come con la boca cerrada. Esto me había dejado de molestar y sabía que, si no le hacía caso, tendría su villa marcada en la espalda por un par de días, así que el entrenamiento le dio frutos y eventualmente aprendí a sonreír y a mentir respecto a nuestra perfecta vida imaginaria. La familia consistía en 5 hermanos y 5 hermanas, todos intentando alardear acerca de lo bien que les iba, y si eventualmente alguien cuestionaba su felicidad artificial, salían disparadas las miradas y los comentarios hirientes no tardaban en volar. Puede ser que mi familia sea como cualquier otra y crean que estoy exagerando. Siendo sincero, querido lector, no me importa realmente lo que pienses y la verdad tampoco me importan ellos. Los detestaba y lo único bueno que hacían era darme una razón para escaparme con mi primo al término de cada comida para encender un porro y escapar de esa casa que más que ser un hogar era un hospicio de envidias, celos y odio. Todo seguía su ritmo, todo era relativamente normal. Como dije, ya me habían entrenado lo suficiente como para que no me quejara, pero todo cambió ese nublado domingo. Mi abuela ya era una persona de edad avanzada y el tiempo cada vez tenía menos misericordia con ella, eso sin contar la crueldad y desapego de sus hijos. A mi abuela cada vez le costaba más hacer la cena y tratar con cada uno de sus hijos. Era claro que, desde la muerte de mi abuelo, no toleraba la vida con la misma facilidad y que notaba su ausencia a cada segundo, pues sin que nadie se diera cuenta, se recargaba en la pared de su habitación con la excusa de ir al baño y lloraba en silencio. Ese domingo la descubrió mi tía, mordiéndose los labios para no hacer ruido y con la cara en la pared. Mi tía bajó las escaleras corriendo, gritando, llorando, diciendo que mi abuela se había vuelto loca, que les hablaba a las paredes y que le hablaba a mi abuelo por medio de ellas. No puedo creer la falta de tacto, de raciocinio. Claramente no les hablaba a las paredes, claramente estaba deprimida, pero nadie quiso detenerse a pensarlo y lamentablemente yo no fui lo suficientemente valiente para alzar la voz. No podía recibir otra golpiza de mi padre, no 3 en una semana. Mi padre corrió en busca de mi abuela, la tomó del hombro y la bajó de las escaleras casi cargando. Ella se resistía, puso 1000 peros y excusas, pero ninguna sirvió. La mente de cada uno de mis familiares se había encasillado en una idea: mi abuela estaba loca. La sentaron en la mesa del comedor, sin darle tregua a las preguntas le llovieron y ya no pudo responder ni una sola, que si estaba loca, que si escuchaba voces, hace cuánto tiempo lo hacía, hace cuánto veía a mi abuelo en las paredes. Parecía que incluso se habían olvidado a quién le hablaban y que su madre se había vuelto solo un bicho raro que no encajaba con las cualidades que esperaban de ella. Soy un cobarde, lo sé. Me limité a observar mientras mi abuela tapaba su cara y sus lágrimas con sus manos y rogaba que alguien le ayudara. Pude ver la misma cara de horror en varios de mis primos. Algunos llegaron a hablar, pero su voz fue opacada por el tono de las preguntas y los sollozos de mis tías más jóvenes. Después de varios minutos, por fin hubo paz. Todo el mundo tomó un minuto para respirar y fue justo en ese momento que vi cómo brillaron los ojos de mi padre. Sabía que algo tenía en mente. Habló lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Familia, creo que es inevitable la tragedia que se nos ha presentado, pero no tenemos por qué creer que todo está perdido.
no para nada, de hecho, creo que nos dimos cuenta justo a tiempo para enmendar los problemas, para darle las gracias a nuestra madre. En el trabajo he platicado con un par de funcionarios públicos y al parecer les surgió un problema similar. La solución fue sencilla: sacó un papel de su portafolio café, más bien un tríptico con el título en letras doradas y una casa blanca en la portada, La Fortuna. Mostró a todos el tríptico y se lo entregó a mi tía que se sentaba a su derecha para que lo examinara y lo pasara. La fortuna, exclamó mi padre, descanso continuo para los que ya no corren a la velocidad de la vida actual. Me parece una gran idea y por fortuna de mi madre, ha tenido suficientes hijos como para que el precio dividido entre todos sea solventado. Mi madre aplaudió la decisión, yo simplemente vomité en el piso. Me daba asco la idea que tenía mi padre, ya que sabía que su intención era que mi abuela saliera de la casa para poder venderla y obtener un dinero extra. Lo sabía porque era un tema familiar recurrente a espaldas de mi abuela, tan recurrente y público es el tema, que los ojos de cada uno de mis tíos brillaron al ver el precio en números rojos en la parte de atrás del tríptico. Mi padre volteó a verme y en medio de su epifanía me soltó una cachetada por haber vomitado. Todos menos mis primos aprobaron el gesto. Caí al suelo justo encima de mi vómito. El olor a bilis era menos desagradable que la mueca de placer que tenía mi padre en la cara. Me levanté y me dirigí al baño para lavarme. Regresé para presenciar un cuadro dantesco. No supe en qué momento el infierno se había mudado al comedor de mi abuela. Ella no paraba de llorar y pedir perdón. Se disculpaba por no estar loca y pedía piedad a mi padre que la hacía de juez, a mis tíos, a todos y todos la ignoraron. Ella no dejaba de repetir: me portaré bien, me comportaré, no volveré a llorar, ahí solo me haré vieja, nadie me va a cuidar y ustedes no me van a visitar, ya no haré ruido, lo prometo. Mi corazón se partió, pero me dolía más mi falta de agallas y la marca de la mano de mi padre en mi cara. Nadie dijo nada. Le marcaron al asilo La Fortuna y quedaron de pasar por ella a primera hora de la mañana. Ya está hecho, continuó mi padre, yo me encargo de las primeras mensualidades, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con dividir las siguientes, a final de cuentas también es su madre. ¿Qué les parece si nos vemos mañana a primera hora para acompañar y ayudar a mi madre a tomar sus cosas? Mi abuela al escuchar estas palabras dejó de llorar, creo que sabía que no había vuelta atrás. Se levantó de la mesa y pidió permiso para subir a su cuarto. Nadie le dijo nada, ella caminó lentamente, sin perder la mirada del suelo. Me quedé un rato entre los adultos. Fue increíble que no tardaron más de 10 minutos en traer a colación qué harían con la casa de mi abuela. La mayoría estuvo de acuerdo en venderla, solo una tía pidió habitar la casa. Se lo negaron y le dijeron que a lo mucho podía llegar a utilizar la pequeña casa que se encontraba en la parte trasera del jardín que ahora funcionaba como bodega. Ella se rió y aceptó la oferta. La casa se vendería por separado y la bodega se usaría como un cuarto extra para quien quisiera llegar a ver qué uso le daban a la casa los nuevos dueños. Después de haber terminado con este asunto, acordaron los hombres de la familia regresar al día siguiente para asegurarse de que no se le olvidara nada a mi abuela. Tras haber acordado lo siguiente, quedó sobreentendido que la junta dominical había terminado. Mi padre me tomó del brazo y me arrastró hasta la puerta, donde pude llegar a ver en la ventana del cuarto principal a mi abuela con la cara roja y una sombra del tamaño de un hombre detrás de ella. Nos sumergimos en el coche mi padre, mi madre y yo. Tan solo cerré mi puerta y mi padre se echó a reír, mi madre le hizo coro y yo me puse mis audífonos y olvidé el tema. Todos se fueron en sus coches y nosotros nos dirigimos de vuelta a casa. El lunes me despertó mi padre jalándome de las orejas y apresurándome para que me bañara. Al parecer ese día no tendría descanso, eran las 5 de la mañana de un frío día de diciembre, no desayunamos, simplemente nos fuimos a casa de mi abuela. Al llegar vi una van blanca con las letras doradas iguales a las que estaban en el tríptico y vi también los coches de mis tíos. Todos estaban esperando afuera de la casa, mis tíos, 2 hombres con batas blancas y mi primo con el que solía fumar el porro. Al llegar se saludaron todos y los hombres de blanco mencionaron que mi abuela no abría y que no respondía. Al parecer todos esperaban a mi padre porque al ser el mayor era el único que tenía llaves para la casa. Crucé miradas con mi primo. Tenía los ojos rojos e hinchados, sabía que no era por el cannabis sino porque había estado llorando. Él era mayor que yo y supongo que él sí protestó en contra de las atrocidades que hacía mi familia.
Mi padre sacó la llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura al primer intento. La puerta se abrió y entraron todos en fila, hasta el final entramos mi primo y yo. Entramos a la casa y subimos las escaleras hasta el último cuarto, el de mi abuela. La puerta estaba cerrada con seguro. Mi padre golpeó llamando a mi abuela, que suponíamos seguía dormida. No respondieron. Mi padre golpeó cada vez más fuerte hasta que decidió darle unas patadas mientras en tono burlón decía, ya es nuestra, después la reparamos. No supe si hacía alusión a la puerta o a mi abuela. La puerta se dio de golpe y escuchamos un grito. Al entrar mi padre quedó petrificado. Entramos el resto y vi la razón por la cual todos se detuvieron. Mi abuela se encontraba en la esquina de su cuarto y portaba un Colt Cobra, una pequeña pistola de mano, apuntaba a su sien, amenazaba con volarse los sesos antes de ir a un asilo. Mi padre avanzó, lentamente se acercó a ella mientras le hablaba con voz dulce pidiéndole que bajara el arma. Mi abuela lloraba desconsolada, mi padre se acercaba, mi abuela cargó el arma, mi padre caminó rápido, pero con cautela. Mi abuela le apuntó a mi padre se abalanzó sobre ella, mi abuela disparó, mi padre le quitó el arma, se levantó y los hombres de blanco tomaron a mi abuela y le restringieron cualquier movimiento. Lo bueno es que su pulso nunca fue bueno, rió mi padre, mientras se daba la vuelta para ver algo que nosotros no pudimos, ya que seguíamos atónitos por la escena previa. Mi padre quedó boquiabierto, alzó su mano temblorosa y apuntó a un espacio entre nosotros. Mis tíos voltearon lentamente. El olor a sangre en el aire era demasiado obvio. Mi padre deseó haber callado cuando pudo, sus lágrimas rodaban por su mejilla. Volteé lentamente a mi izquierda y donde se suponía que estaba parado mi primo había un ente desconocido, desfigurado con un hoyo donde se supone que debería estar su cara. El maniquí se mantuvo de pie por un par de segundos hasta que la gravedad hizo lo suyo, cayó y observé cómo lentamente se hacía un charco de sangre alrededor de su cabeza. Podría jurar que escuchaba como un alarido muy tenue salía por el gran boquete que mezclaba la cuenca ocular con la boca. Mi tío llorando se puso de rodillas, recolectando los pedazos de cráneo que encontraba, los juntaba mientras abrazaba a su hijo y gritaba: «Mi hijo, no por favor, mi hijo no, mi único hijo, porque Dios». Mi abuela se encontraba en una esquina, retenida por los dos hombres de blanco, estaba sedada, pero esto no la detuvo de tararear la cabalgata de las valquirias mientras veía a mi padre y reía a viva voz. Finalmente dijo: «Mi pulso no es tan malo después de todo». Los siguientes minutos duraron una infinidad. Mi abuela no paraba de reír, mi tío lloraba desconsolado y mi padre seguía siendo el mismo inútil que no movía ni un solo músculo. Finalmente les grité a los hombres de blanco que se llevaran a mi abuela, a mi padre le ordené que se llevara a mi tío y el resto nos encargamos de limpiar el desorden y de cubrir el cuerpo de mi ahora difunto primo. Media hora después, nos encontrábamos todos afuera de la casa, no le mencionaríamos a nadie lo ocurrido, les dimos una dadivosa propina a los hombres de blanco para que nunca hablaran al respecto y se llevaran a mi abuela. Mi padre amordazó a mi tío y lo encerró en nuestro coche. Les pedimos un sedante a los hombres de blanco y se lo inyectamos a mi tío. Lo último que recuerdo de aquella semana es ver cómo una furgoneta blanca con letras doradas a su costado se llevaba lo que quedaba de mi abuela.